otra cosa más, qué otra característica más tiene que tener, digamos, para decir aquí yo sé que hay caries, o veo que hay caries? ¿Qué puede haber una cavidad? Una lesión, doctor. Lesión o cavidad. Una cavidad. Ahora sí, una cavitación. Tiene que haber cavitación y cambio de color. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos un proceso carioso, nosotros lo que tenemos que hacer es, para restaurar la pieza, yo tengo que hacer una preparación cavitaria. ¿Ok? Pero vamos a ir viendo. Miren, para yo hacer una preparación para poder restaurar esta pieza que está con un proceso carioso, yo tengo que encontrar cavidades que tengan cambio de color y lógicamente una destrucción del tejido, sobre todo a nivel del esmalte inicialmente y luego del dentín. ¿Qué dice? Cuando se utilizan técnicas adhesivas o materiales como resinas compuestas, el diente se puede restaurar con un mínimo de desgaste de tejido sano. Y aquí vamos a analizar un poquito. La gran mayoría de restauraciones que vamos a realizar, ¿qué tipo de restauraciones vamos a hacer? ¿Con amalgama o con resina? Resina. Hoy en día, la tendencia actual es hacer una odontología mínimamente invasiva. ¿Eso qué significa cuando digo mínimamente invasiva? ¿Alguien me puede decir? Doctor, buenas noches. Tratar de conservar la pieza. Claro, la odontología por norma es una odontología conservadora el día de hoy. Pero cuando yo digo mínimamente invasiva, significa que yo tengo que hacer la menor cantidad de desgaste de tejidos sanos para hacer una preparación y luego una restauración. Entonces, no se olviden que hoy en día la tendencia es esa. Porque, ¿qué tipo de preparación cavitaria vamos a hacer para una resina compuesta y para por ejemplo, en una amalgama? ¿Cómo es? No se olviden que la preparación cavitaria, si esto es, vamos a poner acá de otra forma. Si esto fuera un proceso carioso, mi preparación cavitaria debe ser mínimamente invasiva. Miren, ¿no? Si está a nivel oclusal, sí o sí tenemos que hacer 2 milímetros de profundidad. Y muchos dirán, pero doctor, usted acaba de decir que es mínimamente invasiva. ¿Sí? Pero sin embargo ahí yo veo que está abarcando más. ¿Por qué? ¿Por qué abarcamos? ¿Cuánto de profundidad debe tener una cavidad en una restauración con resina a nivel oclusal, por ejemplo, como estamos viendo en la imagen? ¿Uno, dos? Dos, profesor. Medio, profesor. A ver, vamos a ver. 1 milímetro. Dos. ¿Ustedes creen que no, a ver, vamos a analizar, pero uno por uno. Unos dicen 1, otros dicen 2. ¿Qué pasaría si yo aquí, en vez de 2, le coloco 1? Pues lo que dicen sus compañeros. Y hago esto. ¿Sería lo ideal o no? No, doctor. Pregunto. ¿Por qué no? Se fracturaría con las fuerzas masticatorias, porque es muy delgado. Ah, muy bien, Roger. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo, de acuerdo a la zona que voy a restaurar, también tengo que hacer mi preparación cavitaria. Entonces, significa que yo en esa zona, a nivel oclusal, que son zonas triturantes, ¿qué es lo que necesito? Hacer
más en una profundidad de ¿cuánto? 2, doctor. ¿Cuántos milímetros? 2 milímetros como mínimo. Muy bien, porque una resina compuesta, ojo, una resina compuesta debe tener un desgaste para una preparación, tiene que tener, una capa y un desgaste en la preparación de 2 milímetros de espesor. Porque si no, la resina no resiste, como dice Roger, a las fuerzas compresivas y traccionales. Y por ende, yo tengo que hacer una preparación cavitaria de 2 milímetros. Pero vamos a analizar. A ver, vamos a ver la caries de ese tamaño. Mi preparación cavitaria. Perdón, mi segundo. Entonces significa que mi preparación cavitaria tiene que ser 2 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo con lo que hemos analizado? ¿Sí o no? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, pregunto, la repregunta sería, ¿estamos siendo mínimamente invasivos o no? Sí, doctor. ¿Qué dicen? Si hablamos digamos, de una preparación mínimamente invasiva, yo no estaría haciendo una preparación mínimamente invasiva. Porque ¿cuánto de tejido sano estoy desgastando? Voy a pintarlo de un color diferente. ¿O no? Pregunto. ¿Cuánto de tejido sano estoy desgastando? Casi todo el esmalte, ¿Pero lo tengo doctor. que hacer o no? Más la mitad. Pregunto, ¿lo tengo que hacer o no? Sí. Sí, doctor, se tiene que hacer. Lo tengo que hacer, pero vuelvo a repetir. Ahora, miren, la nueva tendencia para hacer restauraciones mínimamente invasivas, ¿qué hemos hablado en el diagnóstico? ¿Qué hemos dicho? Que yo tengo que hacer un diagnóstico exhaustivo. Porque si yo no hago un diagnóstico, un examen clínico, sobre todo, primero, exhaustivo, si yo hago un examen clínico y determino que solamente es un puntito carioso, porque imagínense el tamaño del diente, ahí, de acuerdo a la imagen, y el punto carioso que está prácticamente en esmalte, no está en dentina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben cómo es hoy en día una restauración mínimamente invasiva en estas condiciones? Hoy en día ya no se hace cavidad. Hoy en día, para ese tipo de casos, lo que se hace es esto. Se coloca un sellante de fosas y fisuras. Cuando la caries es pequeña, es una caries inicial en esmalte. Porque ¿se acuerdan ustedes que hemos dicho que la caries, ¿quién lo produce? ¿Solamente las bacterias? ¿Solamente los carbohidratos? Pregunto. En la clase que hemos realizado, ¿qué hemos dicho? Que la caries es multifactorial. ¿Sí? Y si yo le quito factores a ese proceso carioso, porque esto ya es una caries establecida, la pregunta es, ¿la caries seguirá siendo un proceso carioso o será una secuela de la caries? Se queda como secuela, doctor. Como secuela de la caries. Pregunto, ¿necesito hacer cavitación? Ya no, pues. Ahí está el concepto y los nuevos paradigmas para saber qué cosa es caries, qué es una secuela de caries y qué es la caries como enfermedad que se llama proceso carioso. Ahora sí está claro, va encajando todo lo que hemos hablado.
Entonces, eso es hacer una odontología mínimamente invasiva, pero con conocimientos técnicos científicos. ¿No? Porque imagínense que la caries, ¿qué pasaría si la caries, vamos a ver, estoy aquí, llegó al límite amelodentinario, ¿sí? Por más pequeñito que sea, llegó a la dentina. Si hago lo que acabo de hacer, ¿qué pasaría? ¿Sería una secuela de caries? ¿Se quedaría como una secuela de la caries? Pregunto. Sí, doctor. A ver, vamos a analizar. Es un proceso cardíaco. Estamos en dentina. ¿Y la dentina cómo está constituido? La dentina. ¿Qué tiene principalmente? Túbulos dentinarios, doctor. Tiene materia Vamos a orgánica, dibujar así para que puedan entender. Y si tiene túbulos dentinarios y las bacterias llegaron hasta la entrada de los túbulos, ¿qué cree que va a pasar? Se va hasta la pulpa. Las bacterias Van a pues ingresar, van a ir doctor. avanzando y va a llegar a necrosar la pulpa, por eso no. Por eso que cuando yo haga un diagnóstico, yo tengo que hacer el diagnóstico certero. Yo no puedo fallar. Porque si yo no hago un buen diagnóstico y sigo pensando que, o simplemente pienso que está en esmalte nada más, pero sin embargo la calle ya avanzó a dentina, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber un avance, la anoxia de las bacterias y luego las bacterias van a ingresar, llegan a la pulpa y necrosan la pulpa e infección a nivel apical. Es que nos dijo el doctor que teníamos que hacer una odontología mínimamente invasiva, que ese es un procedimiento, sí, pero cuando la caries está solamente en esmalte, y son caries disfuncionales, no cuando la caries pues está ya en dentina. Si está en dentina tengo que hacer una preparación cavitaria normal y una restauración normal, lógicamente siguiendo los conceptos de ser lo menos invasivo posible, por más que haga preparación. El hecho que haya en este caso, por ejemplo, no haya hecho preparación, no solamente significa eso mínimamente invasivo. Mínimamente invasivo también significa cuando la caries llegó a dentina, ¿sí? Llegó a dentina, hasta aquí, así. Y mi preparación cavitaria, pues, es lo menos invasiva. En otras palabras, mi preparación cavitaria será, pues, así. Porque todas las paredes tienen que ser expulsivas. Para una restauración con resina, yo tengo que hacer mi preparación de la siguiente manera. ¿Okay? Mi preparación tiene que ser así. Ponerlo como cavidades expulsivas. ¿Sí? No hay cavidades, no puedo hacer esto. Porque muchas veces cuando uno empieza a hacer restauraciones, si no tengo el concepto bien definido, ¿qué pienso? Ah, no, mejor le hago retención, por si acaso no se vaya a caer la restauración, ¿sí o no? Pero ahora cuando hagamos adhesión, vamos a ver que la retención mecánica que se hace para la amalgama, por lo que es rojo es para amalgama, para la resina no funciona. Porque en la resina la retención no es mecánica. Para la resina la retención es micromecánica, microscópica. Y de eso se trata la clase del día de hoy. Ahora sí, se va entendiendo esta pequeña introducción, espero que les sirva para más o menos aclarar el panorama de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, dime Andrés. Doctor, buenas noches. Una consulta. Y Sí. si la cavidad es muy grande, si se rompe el ciclo y dejamos caries en la parte de dentina y dejamos un poco
poco de caries en la parte dentina, pero se rompe el siglo sellando y no tiene ya opción la caries que se sigue alimentando, se rompe todo el siglo. ¿Esta caries sigue avanzando o ya no? No, a ver. Lo que tú acabo de explicar yo más o menos para que vamos a aclarar. Tú hablas de que si la caries avanzó como esto hasta la dentina, ¿estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esmalte dentina. Y tú haces un sellante, colocas un sellante de fosas y fisuras aquí. ¿Estamos de acuerdo? No, doctor, sino digamos que por si la caries está todo ahí y casi ya al final, casi eliminar todo, no nos damos cuenta y dejamos un poco de caries. Ya. Si tú dejas un pedazo de caries acá, tú restauras acá y dejas un poco de caries, ¿sí? Si está en la dentina, el proceso carioso, las bacterias ya están dentro de los túbulos dentinarios. ¿Qué hace una bacteria dentro de los túbulos dentinarios? Se va de frente hacia la pulpa del diente. El hecho que tú hayas, porque acá hay una colonia, no es una bacteria, cientos de miles de bacterias. El hecho que tú selles herméticamente, ¿de qué manera podrías tú hacer un sellado hermético si tienes un proceso carioso al fondo? No hay forma. Tú tienes que sellar por eso ahora vamos a ver que dice que todo protector que se colocó, material restaurante que se coloque, tiene que ser luego que se haga la exéresis total del proceso carioso. No puedes dejar. Y cuando hagamos recubrimiento pulpar directo el próximo ciclo, yo les voy a pasar unas diapositivas justo de lo que tú estás mencionando. ¿Cómo es que las bacterias, porque, ojo, las bacterias no solamente, cuando empiezan a infectar al diente, hay dos tipos de dentina. Dentina infectada y dentina afectada. Y las dos son blandas, causadas primero por la noxa de las bacterias y luego por las bacterias. ¿Cómo se produce una remineralidad? Vamos a ver, acá hablando. Y así hayas mira. Aquí, por ejemplo, esta es dentina infectada, que no es el tema de esto, porque es ya la parte clínica, pero te voy a aclarar para quitarte la duda. Esta es dentina infectada. Y debajo de la dentina infectada hay una dentina afectada, que es reblandecida igual que la dentina infectada, los dos son blandos, pero que esto acá todavía no hay bacterias. Acá solamente se ha producido una demineralización por la noxa de las bacterias. En cambio, en la roja está lleno de bacterias. Si tú haces una restauración hermética acá, muerde el paciente y acá tienes un colchón, algo blando, ¿qué va a pasar? Esta restauración colapsa, microfiltración, y luego ingresan más bacterias, siguen ingresando. Al haber microfiltración es como una puerta de entrada, van a completar todos los factores y el proceso, las bacterias siguen entrando y van a llegar a la pulpa. ¿Me entendiste? Entonces, cuando yo haga una restauración, yo tengo que eliminar totalmente, todo proceso carioso, incluyendo muchas veces la dentina afectada sin caries, sin bacterias, pero es una dentina desorganizada. Solamente voy a dejar cuando está cerca la pulpa, porque si yo trato de eliminar, voy a perforar la pulpa. En esos casos produzco lo que nosotros llamamos un recubrimiento pulpar indirecto. ¿Con qué finalidad? Que esa dentina reblandecida afectada sin bacterias que he dejado en el fondo, de 4 a 8 semanas, se remineralice. En otras palabras, espero que se vuelva nuevamente duro para rehacer una restauración definitiva. Ahora sí se entendió, por favor. Que no viene al caso, simplemente lo estoy haciendo para aclarar, porque el tema del día de hoy no es remineralización ni nada, sino saber los conceptos, cuándo es una odontología mínimamente invasiva y en qué casos puede
Y en función a eso voy a hacer mis preparaciones cavitarias. ¿Se entendió ahora sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Yo sé, para muchos de repente un poco todavía no entendible, no se preocupen. Ustedes recién están empezando. Hay mucho por delante. Tenemos para que al término de lo que es Dios mediante todavía estemos con ustedes el próximo ciclo. Y lógicamente vamos al término de la operatoria 2, ustedes tengan la capacidad no solamente de hacer, sino por qué lo hacen, saber por qué lo están haciendo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, una preparación cavital, los principios generales. Lo primero que yo tengo que saber qué cosa es una cavidad y qué cosa es una preparación. Porque hemos hablado de preparación cavitaria. Cavidad es la brecha, hueco o deformación producida en el diente por procesos patológicos o traumáticos. Por ejemplo, cuando hay una caries, ¿es una cavidad o es una preparación cavitaria? ¿Qué produce las bacterias? Una cavidad. Cuando tú veas una caries, esa es una cavidad. Cuando nosotros damos forma, eliminamos todo el proceso y damos la forma para reconstruir la pieza o restaurar la pieza, se llama preparación. Por eso llamamos preparación cavitaria. Y cuando rellenamos todo lo que hemos preparado, se llama restauración. Restauración es el relleno que se coloca adentro o alrededor de una preparación cavitaria con el propósito de devolverle al diente función, forma y estética. No o estética, sino forma y estética. Función y estética. Eso es una restauración, cuando yo relleno el material. Pero cuando yo preparo para rellenar, se llama preparación cavitaria. Y cuando yo tengo una caries, es una cavidad. No confundamos cavidad con preparación cavitaria. Porque a veces los alumnos me dicen, doctor, ¿ya está listo mi cavidad? No, no es cavidad, porque si ya está listo mi caries, como decir, ¿no? Entonces la palabra correcta es, ya está lista mi preparación cavitaria, porque una cosa es preparación y otra es cavidad. ¿Ok? ¿Se entendió, por favor, esta parte? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. La excavación, el desgaste o la modificación de los tejidos duros del diente para poder hacer una restauración, hecho para colocar el material restaurador y, digamos, devolverle la función y la estética al diente, se pueden realizar con varios instrumentos, no solamente con, digamos, piezas de mano de alta velocidad, con fresas, no. También con instrumental cortante de mano. Por ejemplo, comentaba yo hace un rato, por ejemplo, ¿no? Aquí. Cuando yo tengo dentina reblandecida que está cerca, o dentina cariada que está cerca al diente, vamos a ponerlo de color rojo. Si yo tengo una caries acá que está cerca a la pulpa dentaria, ¿sí? Muchas veces yo con una fresa puedo eliminar fácilmente todo el proceso carioso, ¿sí? Voy eliminando, pero muchas veces cuando estoy en la parte más profunda, que está cerca a un cuerno pulpar, yo tengo que tener cuidado, porque a veces si no controlo adecuadamente, ¿no? Así vamos a poner, si yo no controlo adecuadamente digamos, en la parte más profunda, la eliminación de la caries, con instrumentos, con fresas, muchas veces puedo perforar la pulpa, porque miren dónde está cerca la pulpa del diente, un cuerno pulpar. Entonces ahí podemos utilizar, por ejemplo, instrumentos de mano, como son las cucharetas de dentina, porque de esa manera yo puedo controlar la fuerza de desgaste o de corte que voy a hacer en esa zona de tejido infectado. Pero en cambio, si utilizo una fresa con mi pieza de mano y no controlo bien, termino ¿dónde? En la pulpa dentaria. Voy a hacer una perforación. Entonces, existen materiales
para poder, o instrumentos para poder hacer un trabajo de corte digamos, a mano. También existen instrumentos cortantes rotatorios a diferentes velocidades. Eso es lo que utilizamos, pues, ¿no? Para hacer nuestras preparaciones cavitarias. ¿Qué hacemos? Para eliminar la caries utilizamos un tipo de fresa, ¿no? Para hacer la apertura de la cavidad tenemos otro tipo de fresa. Para hacer la conformación, otra fresa. Para hacer el alisado, otra fresa. Usamos fresas rotatorias, es decir, instrumentos rotatorios, ¿no? A alta y baja velocidad. Eso es lo que usamos generalmente convencionalmente. Pero también hay equipos, como por ejemplo, que son los equipos de aire abrasivo, que funcionan con un chorro de aire mezclado con un abrasivo, que viene como un polvo, es como la arena, porque la arena es un abrasivo en sí, no es como la piedra pómez, pero con partículas mucho más, digamos, más pequeñas, submicrones que van alrededor de 30 a 50 micras. Se empleaban. Hoy en día ya casi ese tipo de instrumentos, ¿no? Estas son las puntas para el aire abrasivo, miren. Es como en las lunas, ¿qué producían? Un desgaste por abrasión, pero no usaban agua, sino era un polvo solamente. Y ese polvo, ¿cuál fue el primer inconveniente que tuvo estos equipos? Porque hace unos 20 años entró en boga esto. Salió este equipo, sí, estaban tratando de introducir al mercado, pero ¿cuál era el gran problema? Que producían mucho polvillo, que tenías que protegerte sobre todo la vista, tanto del operador como el asistente y el paciente. Y segundo, pues la micropulverización que producía para desgastar el tejido, pues, se esparcía y te dejaba todo el consultorio lleno de polvillo, ¿no? Y ustedes saben que en la boca y sobre todo en un proceso carioso encontramos cientos de miles de bacterias, entonces era un medio contaminante, al margen de peligroso, porque dañaba, generalmente podía dañar la vista. Ese polvillo tenía que haber una protección muy, muy fuerte de la vista del paciente, del operador y del asistente. Es el motivo por el cual poco a poco no produjo efectos, digamos, positivos dentro de las preparaciones cavitarias y lógicamente ahora prácticamente ya salió del mercado. Pero es bueno saberlo porque en algún momento de repente ustedes puedan chocarse con un equipo de esto o alguien quiera venderles inclusive, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos los equipos que son de láser para hacer preparaciones cavitarias de alta o media penetración, como estamos viendo acá. Pero el gran inconveniente, uno de los primeros inconvenientes es la parte económica. Un equipo láser para hacer preparaciones cavitarias oscilan alrededor de los 70 a 80 mil dólares. Y en nuestro medio en Lima hay unos cuantos, pero imagínense invertir 80 mil dólares solamente en un equipo para hacer preparaciones cavitarias y que tienen limitaciones. Se tienen que hacer preparaciones cavitarias en dientes que tengan procesos cariosos, pero que no hayan tenido restauración, porque si han tenido una restauración y hay una caries recidivante, estos equipos no eliminan ni resina ni tampoco eliminan amalgamas. Entonces, por lo tanto, tienes que combinar la parte de la pieza de mano normal con estos equipos de... La ventaja mayor que tiene este equipo es que no producen dolor, no necesitan de anestesia para poder, digamos, trabajar en estos equipos, con este equipo. No producen dolor a la hora de eliminar los tejidos. Esa es una ventaja, quizás, de los láser. Quién sabe más adelante, así como las computadoras, pues, ¿no? Con el tiempo la tecnología avance y lógicamente se minimicen los costos operativos y que podríamos de repente en un tiempo no muy lejano estar utilizando, ¿no? Equipos láser para poder hacer preparaciones cavitarias. Pero eso es como conocimiento. Hoy en día lo que usamos generalmente es nuestra pieza de mano de alta con sus fresas, ¿sí? Con refrigeración acuosa. No se Doctor, olviden que... Sí, dime. doctor, Dime. y para una preparación cavitaria también se podría usar lo que son los probióticos, o sea, como es la papacar y eso. A ver, sí, pero pues no, eso sirve para eliminar el proceso carioso, ¿sí? Pero eso no sirve para dar conformación a las cavidades. ¿Me dejo entender? Mira, a ver.
Nos vamos a la primera diapositiva. Vamos a ver acá. Buena tu pregunta. Miren. La caries, perdón. Vamos a pintarlo de rojo, la caries. Si la caries está así, en un diente. Miren, vamos a ver acá, voy a exagerar acá. Voy a exagerar. Porque muchas veces las caries se presentan con una entrada pequeña y adentro, ¿cómo es? Una olla de grillos. Es así, las características de los procesos cariosos. No todas las cavidades son amplias, ¿no? Sino muchas veces son de esta forma. Vamos a poner una cosa intermedia, ¿ok? La caries. Como tú dices, la papacaries, todo esto podrías de repente controlar y eliminar el proceso carioso. Perfecto. ¿Cómo quedaría tu cavidad? ¿Así o no? ¿Estamos de acuerdo? A ver. Sí. Ok. ¿Y qué hemos dicho al inicio? ¿Cómo deben ser las preparaciones cavitarias para una resina compuesta? Expulsivas. Expulsivas. ¿Y cómo tendría que ser? ¿Y tú crees que el papacaries me podría hacer esto? Pregunto. ¿Podría hacerme una conformación de cavidad? No. No, doctor, pero No, yo creo que Sí, tendría que controlar, ya puede controlar el proceso carioso, perfecto. Pero pregunto, para yo colocar una restauración, ¿qué tengo que hacer? ¿Tener áreas retentivas o áreas expulsivas? Paredes expulsivas. ¿Y qué necesito para eliminar este remanente que es tejido duro altamente mineralizado? Esmalte, 96% de hidroxiapatita. Dentina, 72% de hidroxiapatita. ¿Ustedes creen que el papacaries va a eliminar eso? Pregunto. no, claro que no, la papacaria solamente elimina lo que es este tejido cariado. Así es. Entonces, ¿qué vas a tener que usar? Sí o sí, tu equipo rotatorio. ¿O no? Entonces, Sí, doctor. una cosa es controlar el proceso carioso y otra cosa es hacer una conformación cavitaria. Bien, tu privada, ¿no? Que es suficiente como para hacer el para qué quiere un equipo dentario o un equipo dental. ¿Para qué quiero una pieza de mano de alta velocidad? ¿Para qué quiero fresas? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuamos. ¿Alguna pregunta, por favor, más? Bien. Entonces, estábamos aquí. Entonces, hay equipos para poder hacer preparaciones cavitarias. Y estoy hablando de distintos tipos, pero lo que generalmente más usamos es básicamente los equipos rotatorios. Y para eso tenemos fresas. ¿Sí o no? Pero para hacer una preparación cavitaria, para un material restaurador o para un material manual, para una preparación cavitaria existe un protocolo, hay pasos operatorios. ¿Y cuáles son esos pasos operatorios? Primer paso, para hacer una preparación cavitaria, apertura del cavitario de los tejidos duros para tener acceso a la lesión. Es decir, yo primero tengo que hacer un desgaste en la entrada de mi estructura de diente con un proceso carioso para ver la profundidad y la amplitud del proceso en sí. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso, eliminación de los tejidos deficientes. Significa que yo tengo el segundo paso, eliminar toda la caries que hay. Esmalte dentina. ¿Ok? Tercer paso, conformación de las paredes de la preparación cavitaria. Es decir, yo tengo que
hacer que mis paredes sean expulsivas. 5 a 10 grados de divergencia. Mis paredes, no he dicho el piso por si acaso. Dice conformación, debo conformar. No puede haber paredes retentivas, tiene que haber paredes expulsivas. Y por último, el cuarto es esas paredes que he hecho una preparación en forma exclusiva de lo que están con, digamos, llamémosle una rugosidad determinada, la voy a minimizar pasando, haciendo un alisado. Es como una lija gruesa primero y luego una lija fina. Y voy a hacer una terminación de las paredes de la preparación cavitaria, que viene a ser el alisado. Y aquí nuevamente voy a irme a este cuadro. Y se acuerdan que hace un rato comentaban, si hablábamos de papacaries y todas estas cosas. Entonces, las caries generalmente se presentan así. Chiquitito. Cuando yo elimino la caries, Con su hermanito el beso, su hermanito. yo elimino esto. O si no, déjalo, te lleva, lo voy a llevar yo. Cuando elimino, No, voy a mano bien. lógicamente voy a eliminar mínimamente invasivo con una presa redonda, diamantada, y mi diente va a estar de esta manera. ¿Y qué pasaría si yo restauro este diente así como está con una cavidad retentiva? Vamos a poner. O lo pongo bastante papel higiénico, dame papel higiénico. No hay nada. Huevecito. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer difusión más de la mano. ¿Estamos de acuerdo todos, por favor? ¿Estamos siguiendo el gráfico? Sí, doctor. Muchos dirán, pues bueno, doctor, pero yo creo que es suficiente. ¿Para qué yo voy a ser expulsivo? ¿Por qué hacemos expulsivo? ¿Por qué no hacemos así nomás, rellenamos el ¿por qué creen? ¿Alguien puede decirme? Para poder... Doctor, porque se va a fracturar la resina por la carga oclusal. Imaginemos que esta resina tenga 2 milímetros de espesor. Por el compacto, doctor, que no vas a poder trabajar porque no vas a poder compactar bien. No, si yo tengo una entrada de este es suficiente como para poder hacer un compactado adecuado. Para garantizar la adhesión material. No, no tiene nada que ver la adhesión con el relleno. Absolutamente nada. Doctor, ¿por qué no habría una retención micromecánica? No, pero hay retención mecánica y no se va a salir. ¿Sí? Si tú usas un ácido, ¿no? Hay retención micromecánica. Tendrías acá retención micromecánica manera. ¿Por qué tenemos que hacer expulsivos? ¿Por qué tengo que hacer mi restauración así? ¿Por qué tengo que hacer mis paredes así de esa manera? ¿No? Para que no haya filtración, doctor. No. Miren. Miren, voy a borrar. Pero primero voy a pintar esto y luego voy a borrar. Su atención, por favor, todos. Un poquito más acá. Más chiquito. ¿Cuánto de esmalte me está quedando aquí? Y si yo aplico fuerzas compresivas y traccionales a este nivel, ¿qué creen que va a pasar con este pedacito? Se va a fisurar. Se va a fracturar. Y si se fractura, miren lo que va a pasar. Se fractura esto, ya no hay. La cavidad se va a salir la resina, la restauración.
No, no se va a salir la restauración. Si hay una microfractura ahí, ¿qué va a pasar? Miren, voy a pintar, sigan la secuencia. Placa bacteriana, desmineralización, microfiltración, caries recidivante. Así va a decir. ¿Ok? Porque quiero que observen ahora, todos. Miren la distribución de los prismas del esmalte. ¿Están en la misma dirección en todo el diente? Estos son los prismas del esmalte. Miren, estos son los prismas del esmalte. Miren cómo están distribuidos. Por eso, yo, en cambio, cuando hago una preparación cavitaria expulsiva, estoy siguiendo casi el lineamiento de los prismas del esmalte. Y yo no estoy dejando aquí ni aquí líneas de tejido o de esmalte pequeños, tejido suelto, llamemos así, sin soporte de esmalte, para no dejar prismas sin soporte dentinario. Por eso que las restauraciones tienen que ser expulsivas. ¿Se entendió, por favor? Voy a preguntar. ¿Se entendió? Nayeli, ¿se entendió? Andrés, ¿se entendió? Sí, profesor. Entonces, ese es el motivo por el cual yo hago preparaciones cavitarias exclusivas. ¿Todo claro? Para continuar, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que no entendió? Díganme, yo repito esta. Sí. A ver, por ahí, todos. Bien. Por lo que veo. Entonces, vamos a continuar. Por eso es que hay 4 pasos que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista clínico. Procedimientos operatorios para una preparación cavitaria. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Miren, un diente con su eugenato de zinc, caries recidivante a los alrededores. Otro diente con caries aquí, a nivel oclusal, caries a nivel proximal. Muy bien. Primer paso, acceso cavitario. El acceso cavitario sirve para agrandar un poquito. Miren, si yo tenía esto, yo comienzo a agrandar, a ensanchar la entrada de la cavidad, porque acá cuando hay caries, hay socavado. Entonces yo agrando un poquito acá, como eliminando ese socavado, con la finalidad de poder observar mejor cuánto de amplitud y cuánto de profundidad tiene el proceso carioso. Aquí, por ejemplo, mi apertura cavitaria sería en este caso así. ¿Para qué? Para ver si es que no hay socavados, si lo mínimamente invasivo, si lo más pequeño posible. Sin hacer esto, pues, yo no estoy haciendo esto para ver cuánto es la profundidad, porque estoy desgastando el tejido. Solamente el tejido cariado, vamos ampliando un poquitito más, nada más. De tal manera yo observo, entonces, después de haber hecho el primer paso, que es el acceso cavitario y que se hace con una fresa redonda diamantada de gránulo medio, porque en operatoria va del gránulo medio para abajo. Luego de ver, ¿para qué sirve eso? Para cuando yo vea la caries, coloque un detector de caries. ¿Sí? Que está hecho a base de fucina básica. ¿Y qué sirve? Para teñir, colorear
el tejido infectado, todo lo que está con bacterias. Miren ustedes, ha tenido todo lo que está con bacterias. Porque después de esto hago un lavado, después de 15 segundos de refregar, hago una... Quizás eso en la práctica no lo vamos a hacer porque no estamos trabajando con pacientes. Vamos a pasar directamente del primer al segundo paso, pero hay que explicar de que se hace un coloreado para poder eliminar el tejido. Segundo paso, ¿sí? Voy a hacer la eliminación del proceso carioso, es decir, voy a eliminar todo lo que está con tinción y para eso utilizo una fresa redonda. Ya no es la misma. ¿Es la misma? Pregunto, ¿es la misma esta que esta de acá? No, doctor. Tiene otra forma. Esta de aquí es una fresa redonda diamantada de grano intermedio. Esto de aquí es una fresa de carburo tungsteno de corte de 6 hojas para eliminar todo el tejido dentinario infectado. Miren, entra acá y comienza a eliminar. Una vez que hemos eliminado, nuevamente debo colocar mi detector de caries para verificar. Oye, está limpio, ya no hay caries, voy a verificar. De repente por ahí no hubo una zona que produjo una tinción siendo infectada. Vuelvo a colocar, lavo nuevamente y si ya no encuentro que hay tinción, se supone que ya tengo mi cavidad limpia. Pero ojo, esto todavía tiene socavados. Porque una fresa, ¿cómo me hace una preparación una fresa? ¿Retentiva o es exclusivo con una fresa redonda? Si utilizo una fresa redonda, aquí por ejemplo, vamos a ver. Okay. A ver, si yo tengo una fresa redonda, vamos a ponerse al estilo. Okay. ¿Cómo me va a formar mi cavidad? ¿Explosiva o va a ser así? Vamos a poner un color azul. Retentiva, doctor. ¿Va a terminar así, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Mi cavidad va a ser así, porque la fresa redonda me va a dar esa forma, pues. O una fresa redonda me puede dar una cavidad explosiva. O una fresa redonda puede hacer esto. ¿Ah? No puede hacer, ¿eh? Una fresa me va a dar lo que estoy pintando de azul. Una fresa redonda me va a dar esta forma. Entonces yo tengo que conformar las paredes. Y para eso utilizamos fresas. Después de haber ya eliminado toda la caries, usamos fresas de carburo tungsteno, fresas diamantadas de punta redonda, de gránulo intermedio, para poder hacer la conformación de las paredes. ¿Y cómo lo hago? Colocando hacia las paredes por todo el borde, sin ampliar demasiado, elimino todo ese socavado y convierto una cavidad retentiva en una cavidad, una cavidad retentiva en una cavidad explosiva. Pero para eso ya no utilizo este tipo de fresa, ¿sí? Vamos a ver primero esto. Para yo convertir así, necesito utilizar una fresa, ¿no? Una fresa de tipo troncocónica de punta redonda. Ojo, la troncocónica es así. Estas paredes me van a dar esa divergencia. Dijimos que debe ser divergentes, no paralelas a las paredes, ¿sí? De 5 a 10 grados. Esa divergencia me va a dar la forma de esta, de halo azul o gránulo intermedio, como estamos viendo. Estamos viendo aquí. Miren, por todas las paredes. Y una vez que he pasado eso, tengo que pasar una de gránulo más fino, que es la de halo primero. Vienen por colores en nuestro medio. El intermedio es de este color
viene con un halo azul. Y luego después la misma forma de fresa, pero ya no de halo azul, sino de halo amarillo, que es la de gránulo extra fino. Una fresa con gránulos más finos, que es de halo amarillo. Algunos dicen que podemos utilizar de gránulo rojo, perfecto, que es la de gránulo fino. Este es extra fino, ¿no? Por si acaso el amarillo. Una vez que hemos pasado, ya tenemos nuestra preparación cavitaria listo para ir colocando nuestros materiales de base y materiales restauradores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y aquí voy a hacer a manera de reflexión. Se supone que ustedes conocen perfectamente las fresas, porque ustedes han llevado biomateriales y han llevado cariología, ¿ok? ¿Sí o no? ¿O no? A ver, voy a ir preguntando. Yosimar, ¿conoce las fresas o no? Sí, buenas noches. ¿Cuántos tipos de fresas existen, por favor? Bueno, doctor, ahora lo que estamos usando es con lo que conozco es la troncocónica, redondeada, redonda. Ya, a ver, También un ratito. Sí, a ver, un ratito yo. Ya, eso es la forma de la fresa. Una cosa es la forma y otra cosa es el tipo. ¿Me dejo entender? Usted se refiere a la fresa diamantada, a la fresa de tungsteno. Así es. Entonces, ¿cuántos tipos hay? Ahora lo que conozco, doctor, son las dos nada más de... Ya, hay unas fresas de acero de más. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre una por su acción? ¿Cómo actúan las fresas de acero, perdón, las fresas diamantadas y las fresas de carburo tungsteno? ¿Saben? ¿Qué dice Andrés Pedro? Doctor, por el tipo de... Es que la tungsteno es de corte y las diamantadas son de desgaste. ¿Y en qué tipos de tejidos trabajan? ¿Sabes? Los dos trabajan en tejidos duros. ¿Tanto en esmalte como en dentina? No, la de desgaste más que nada en esmalte. En dentina no, por eso es que usamos de tungsteno. Mi tío. Ahora sí. Entonces, no es lo mismo. Yo no voy a preparar el acceso cavitario con una fresa de carburo tungsteno de 6 hojas. Pero no se olviden que también existen fresas de carburo tungsteno de 24 y 30 hojas que sirven para pulir. Y que eso básicamente trabaja a nivel de esmalte. Pero tenemos que conocer una cosa. Pero para empezar esta parte, o para continuar con esta parte, ¿quién me puede decir por qué le dicen fresa? ¿Por qué le llamamos fresas? Porque los pacientes les van a preguntar. En algún momento, ¿cómo se llama? Porque una vez a la asistencia, pásame la fresa tal. Y preguntan los pacientes, ¿por qué le llaman fresa? Porque es un material para desgastar o fresar. Entonces, una fresa viene de fresado, de desgaste. Porque muchos me dicen, doctor, la fresa porque se parece a la fresa, pues. ¿Ah? Le dicen fresa porque se parece a una fresa. Y las fresas, que es para fresar, no se parecen. Muchas veces de repente la diamantada en algo, ¿no? Pero esto no tiene gránulos, estas tienen depresiones. Lo que nosotros tenemos que saber es la parte activa de una fresa, cuáles son, es decir, las partes, la parte activa, el cuello y el vástago. Tenemos que saber, una cosa es el tamaño de la fresa, porque hay fresas grandes, medianas, pequeñas, el tamaño del gránulo, ¿sí? Porque hay gránulo extra grueso, mediano, fino, extra fino, ultra fino.
Otra cosa es el material con que está hecho. Si es un vástago corto o largo, y lógicamente la forma de la fresa. Miren, todos estos tienen formas diferentes, granos diferentes, y uno tiene que conocer. Eso lo vamos a hacer en la práctica. Quiero que lleven, por favor, todos sus fresas. Desde ya van a llevar una fresa redonda, diamantada, de gránulo no verde, azul. Por favor, anote. Azul. Diamantada de gránulo intermedio, porque el gránulo medio es de color azul. Fresa redonda, no grande, mediana lleven, por favor, porque es grande, mediana y chica. Luego van a llevar una fresa troncocónica, como la que están viendo aquí. De halo azul también, de gránulo intermedio, diamantada. Van a llevar luego, o para la práctica, una fresa de carburo tungsteno de preferencia mediana de 6 hojas, porque hay de 6, 12, 24, 30, de 6 hojas. Y luego, Carburo, ¿qué dijo? Disculpe. carburo tungsteno. Aquí está, carburo tungsteno. ¿Ok? Y van a llevar una fresa troncocónica, pero tanto la de azul como la amarilla son de punta redondeada. Y van a llevar igualito una troncocónica de punta redonda, pero de gránulo extra fino. Es decir, esta amarilla que están viendo acá, pero que no debe ser de punta recta, sino punta, es igualito a esto, con la diferencia que el color es amarillo. Gránulo súper fino o extra fino. ¿Ok? No vayan a llevar estas que son de fisura. Entonces necesitamos 4 tipos de fresas básicamente para hacer nuestra preparación calitaria. ¿Se entendió, por favor? ¿Quién es la delegada de este grupo o el delegado? ¿Tenemos delegado en este grupo, por favor? Ever y Yesenia, doctor. ¿Perdón? Ever y Ever. Yesenia. Sí, Ever y Yesenia. ¿Cómo estás? En un servicio, quisiera que de repente lo del delegado o su delegado tengan a bien colocar en el grupo de WhatsApp para que no los materiales para nuestra práctica de este día domingo. ¿Ok? ¿De acuerdo, doctor? Perfecto, Ever. Muy bien. Entonces, eso sería para la práctica del día de hoy. Entonces vamos a conocer un poco de las fresas, su modo de actuar, y ustedes mismos van a probar, lógicamente que en un acrílico, pero en un acrílico se siente más. Entonces van a ver la diferencia entre una fresa de desgaste y una fresa de corte, entre una diamantada y una de carburo tungsteno. Van a ver, van a sentir ustedes, porque eso se siente, se percibe. ¿Ok? Y vamos a hacer preparaciones cavital. Lleven su tipodón también, por favor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Espero que haya sido sustancioso el tema del día de hoy. Sí, que es sustancioso, porque este es el punto.